Bueno, el propósito de estos talleres en esta aula va a ser poder transitar todo el proceso, ¿sí? Que llamamos de la consejería bíblica, ¿sí? Desde lo que es el involucramiento hasta lo que sería la parte final de la integración, ¿sí? Entonces, lo que vamos a intentar es resumir cómo se verían, ¿sí? En la práctica, de principio a fin, ¿sí? En el proceso, todos estos elementos y aspectos que tienen que ver con la consejería bíblica, y eso nos va a ayudar a ir ubicando todo lo que estamos escuchando y esa pregunta, bueno, pero ¿cómo lo hago en la práctica? La idea sería que en este taller de fundamentos podamos estar pensando en eso, ¿no? Cómo transitamos y acompañamos a una persona, cuáles son los elementos que van a verse a lo largo de todo el proceso, pero que también van a verse en la sesión. Entonces, estas 8I, como le llamamos en consejería, vos podés evaluarla aún en tu propia sesión con la persona, cómo encaja en estas partes en el tiempo que has tenido, ¿sí? De aconsejar. Entonces, tenemos que condensar, ¿sí? Este material en 4 talleres, y lo que he hecho es juntar de a 2, ¿sí? Que tienen relación la una con la otra en cada uno de los talleres. Entonces, en este primer taller estamos viendo el involucramiento y la inspiración, que sería en esa etapa inicial, ¿sí? En cuanto al proceso de la consejería bíblica. Y claramente, recién Matías decía, ¿no? En esta sesión 1, estableciendo los fundamentos de la suficiencia de la Escritura, que no se trata de un método. Y a veces tendemos a estar buscando el manual, el método, el curso, que pueda ayudarnos y resolver a veces las situaciones, ¿no? que tenemos en consejería. Y este proceso tampoco intenta hacer eso, ¿sí? Son los principios de la Escritura aplicados a la consejería bíblica, pero no significa que haciendo todo esto las cosas van a cambiar, ¿no? Necesitamos guiarles a una persona que es Dios, como escuchábamos esta mañana, guiarles a Cristo, que es el único que puede cambiar sus corazones, pero sí creo que van a permitir que tengamos claridad en la dirección en la que estamos yendo, si nos permiten evaluar cada sesión y ver si estos elementos están presentes y si nos van a llevar en una buena dirección cuando seamos tentados quizás a desviarnos, ¿sí? Entonces, estos principios son sumamente importantes a la hora de aconsejar. Y comenzamos ahí justamente con el involucramiento, el involucramiento. Y esto tiene que ver con establecer una relación de confianza con alguien. Prácticamente tenés ahí mis notas, la idea es que no te queden espacios para rellenar, entonces este año nos propusimos volcar en el documento todo lo que tenemos nosotros para que no te queden espacios en blanco después. Pero la idea del involucramiento tiene que ver con esto, desarrollar esta relación de confianza con otro. Y Dios nos ha creado, ¿no? Como seres relacionales, nos ha creado para tener una relación con Él y para tener una relación con otros. Y es en este contexto de las relaciones que entonces se da la consejería bíblica, ¿no? Porque hablamos de la consejería bíblica y decimos que no es una tarea para expertos, ¿no? No es una tarea para académicos, no es una tarea para aquellos que tienen una certificación o aquellos que han hecho alguna maestría, un doctorado en consejería. Son buenos recursos, tenemos que crecer y estirarnos por conocer más las escrituras, pero la consejería bíblica es el ministerio privado de la palabra de Dios en la iglesia local. Así como la predicación es positiva, decimos, es el ministerio público de la palabra, eh, la consejería bíblica es ese ministerio privado que tiene que ver con las dinámicas de los unos a los otros. Y todo el tiempo, cada uno de nosotros estamos aconsejando. Constantemente estamos teniendo conversaciones. Todo el tiempo vienen personas con problemas esperando respuestas. Y en nuestras conversaciones diarias, ya sea en el hogar, en la familia, en la misma iglesia, en las relaciones y en las interacciones constantes, en el trabajo, en el lugar donde Dios te ha puesto, estamos dando consejo. La pregunta es si ese consejo es bíblico o si no es bíblico, ¿no? Si está basado en la suficiencia de la Escritura o si está basado en mi parecer, en mi perspectiva, en mi experiencia personal, en cómo a mí me fueron las cosas o cómo yo las hice, ¿no? Entonces, en estas relaciones, decíamos, es que se da justamente la consejería bíblica y entonces el poder tener relaciones cercanas
el poder tener relaciones significativas, el poder tener relaciones estrechas, va a facilitar este ambiente para generar, ¿no?, estas conversaciones que nos lleven justamente a tratar con los problemas del corazón de las personas. Y entonces dice ahí, en primer lugar, el consejero debe estar involucrado íntimamente en una relación con Cristo. Tenemos que partir por ahí. Cuando hablamos de involucramiento, si bien estamos pensando en nuestras relaciones con otros, primero tenemos que estar involucrados en una relación genuina, real, con nuestro Redentor, ¿no? Con Cristo. Y por eso es que ahí, por ejemplo, en Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían, era evidente, ¿no?, que estos hombres tenían una relación estrecha con Cristo, habían pasado tiempo con Cristo, de manera que cuando ellos se vinculaban con las personas, eso era evidente. Eso era evidente. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 11:1, ¿no?, él dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces no podemos dar lo que no tenemos, no podemos guiar a Cristo a las personas si nosotros mismos no estamos en una relación íntima y personal con Cristo. Entonces esto a modo, ¿no?, de introducción, queremos ayudar a otros, pero necesitamos primero lidiar con nuestro propio corazón. Si queremos guiar a las personas a Cristo, necesitamos nosotros estar acudiendo a Cristo en nuestras propias luchas, en nuestro propio pecado, en nuestra propia batalla. Y si eso no está siendo así, difícilmente podremos guiar a otros a Cristo y acompañarlos en un proceso que va a implicar una íntima y estrecha relación con el Redentor, con Cristo. No somos el Mesías, no somos redentores de nadie, ¿no? Solamente estamos ahí como instrumentos que Dios usa, ¿no?, para glorificarse y para traer el cambio en la vida de otros. Pero en segundo lugar, debemos cultivar este involucramiento con la persona a la cual queremos ayudar. Y la realidad es que muchos intentos de ayudar a las personas se frustran desde el comienzo justamente porque no está esta relación de confianza entre el consejero y el aconsejado, ¿no? Y entonces necesitamos cultivar esta relación de confianza con las personas, en donde la persona que queremos ayudar realmente entienda que queremos ayudarle y que esto se note. Y cuando no es genuino también se nota, ¿no? Cuando simplemente hay algunos aspectos que dice cuando no fomentamos ese involucramiento, y anotaba ahí algunas ideas que en realidad tienen que ver con aspectos que muchas veces me he encontrado, no lidiando con estas cosas. Pero, por ejemplo, cuando estamos más interesados en solucionar problemas que en la persona. Y a veces me he encontrado en este punto, en el punto del pragmatismo, en el punto de querer solucionar y pasar al próximo caso, ¿no? Y no estar interesado en la persona en sí. Entonces, claramente, cuando uno tiene esa actitud, cuando uno tiene la actitud de simplemente, bueno, tratemos de solucionar esta situación, quizás porque en realidad me está incomodando a mí, quizás porque en realidad está estorbando mi agenda personal, quizás porque de alguna manera está enlenteciendo el ministerio en la dirección en la que vamos, y lo que estoy buscando entonces es solucionar el problema para poder avanzar y hacer lo que realmente hay que hacer o quiero hacer o pienso que deberíamos estar haciendo. Claramente eso no va a generar una relación de confianza con la persona, ¿no? Fíjate, cuando actuamos de forma mecánica, intentamos aplicar soluciones rápidas, ¿no? Muchas veces también hablamos recién de un método y pensamos que, bueno, si hago esto, esto y esto, este es el resultado, ¿no? Como si fuese una imprenta, donde ponemos ahí lo que hay que imprimir y del otro lado sale exactamente como lo pusimos al principio, y no funciona así. Entendemos que el cambio bíblico es un proceso y lleva tiempo, y el involucramiento se construye también con el tiempo. Y entonces es importante que no esperemos desarrollar una relación de confianza cuando surge el problema. Si nosotros ya hemos cultivado en la vida de la iglesia, de nuestras relaciones, ya relaciones estrechas y relaciones de confianza, estamos involucrados de una manera bíblica con las personas, cuando llega el problema, va a haber un terreno mucho más llano para poder hablar, va a haber mucha más confianza, ¿no?, para poder comunicar las verdades de la palabra de Dios. A veces, bueno, cuando nos volvemos más profesionales, ¿no?, que hermanos, el experto, el que tiene todas las respuestas, ¿no?, el que está sentado en el escritorio, y bueno, van viniendo a uno y
y no en este contexto de hermanos en Cristo, donde en realidad no hay ningún experto en el área, estamos todos en el mismo equipo y estamos todos batallando con las mismas cosas en diferentes niveles, de diferentes formas, pero yo no quiero mostrarme una persona lejana para las personas que vienen a buscar consejo. Estoy luchando y soy vulnerable y entiendo lo que estás pasando, porque en alguna instancia y de alguna manera estoy ahí también o estuve. Entonces, es importante también la forma en que nosotros nos presentamos y nos mostramos y modelamos la consejería bíblica, ¿no? Entonces, claramente, si no estamos interesados en formar una relación de confianza, no estamos interesados en la persona, no va a darse el involucramiento. Otro aspecto es cuando no escuchamos, cuando no consideramos el dolor del otro, cuando nos parece a veces demasiado para tan poco y subestimamos el dolor, subestimamos el sufrimiento y quizás queremos mostrar esta imagen de superación, ¿no? De que nosotros quizás no luchamos con eso, que para nosotros no es tan grave, tan importante. Claramente eso nos aleja de las personas, ¿no? Entonces, cuando actuamos de esta manera, claramente la persona va a ponerse a la defensiva, va a haber distancia, va a notar que realmente no estamos interesados, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y alguna vez alguien me confrontó con esto. Y es duro cuando alguien quizás te dice, pero alguien me dijo alguna vez, lo estás haciendo porque sos el pastor y tenés que hacerlo. Y es duro, ¿no? Cuando te dicen eso, a veces no te lo dicen, pero a veces estamos actuando de esa forma. Se supone que soy el pastor, se supone que tengo que ir y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero la verdad, no hay ningún interés, tristemente, a veces por la persona en sí, ¿no? Y por la gloria de Dios. Entonces, algunos aspectos, algunos principios básicos en relación con cómo involucrarnos en una relación de confianza con otro. Ahí tenés en tus notas algunos de estos puntos. La consideración que hablábamos recién. Sé considerado con la persona. Quizás sea la primera vez que una persona está desarrollando esta relación de confianza, sea la primera vez que esta persona se anima a abrir su corazón, a contar cosas que quizás nunca antes compartió. Quizás nunca alguien se interesó en este nivel por esta persona y entonces tenemos que tener esa actitud de consideración, de disponibilidad, ¿no? De disponibilidad. Si estamos tan ocupados en hacer el ministerio que no podemos estar lidiando con las relaciones y teniendo relaciones significativas con otros y aconsejando bíblicamente, algo está mal, algo está mal. No estamos haciendo el ministerio, porque el ministerio se trata de esto, ¿no? De las relaciones, de poder estar compartiendo con la gente en sus luchas. Ahí en Hechos 20:31, ¿se acuerdan Pablo diciendo? Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y esto no es una hipérbole. Pablo no está siendo poético ni está acá utilizando una figura de lenguaje exagerando la carga del misterio. Esto es literal, de día y de noche. Y vos sabés que esto es así. Vos sabés que hay veces que los días se extienden y se hace de noche y uno sigue lidiando con situaciones, con personas. Vos sabés que muchas veces suena el teléfono, ¿no? En la madrugada y hay una situación inesperada que hay que atender. Y esto es la vida, ¿no? Del cuerpo, es la vida de la iglesia y no solo de la vida pastoral. Esto es la vida del cuerpo de Cristo y lo que queremos ver en nuestras iglesias es que todos los miembros estén involucrados en este nivel, en las relaciones, en donde no necesariamente te tengan que llamar a vos, que sos el pastor, sino que puedan llamar a cualquier otro hermano de la iglesia cercano en estas relaciones de confianza en busca del consejo bíblico, ¿no? Sin embargo, hay un punto que dice mantener equilibrio entre Gálatas 6:2 y 6:5. Esos son dos pasajes que quizás recordás en el contexto de restaurar al hermano, vosotros que sois espirituales. Ese es el tema, ¿no? de ese párrafo. Pero Gálatas ahí 6:2 va a hablar de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y ahí está hablando de una carga agobiante, pesada, que no se puede llevar sin la ayuda de otros. Y ese es el ministerio mutuo, de cumplir la ley de Cristo, la ley del amor. Sin embargo, tenés ahí en el versículo 6:5 que dice, cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo es?
¿Tenemos que llevar los unos a los otros las cargas o cada uno tiene que llevar su propia carga? Las dos cosas. Y tenemos que mantener ese equilibrio. Hay responsabilidades mutuas, sobrellevamos los unos las cargas de los otros, pero hay aspectos que nadie puede hacer por el otro. ¿No? Hay una responsabilidad personal, y esa palabra y carga es otra palabra, no es la misma, aunque se traduce igual, pero ahí la idea es más una mochilita de ataque, ¿no? De bienes personales que llevaba el soldado consigo, y cada uno es responsable de cargar esas responsabilidades y hacer lo que tiene que hacer en obediencia a la verdad, ¿no? Pero tenemos que estar disponibles y podemos a veces empezar a distanciarnos de la gente. Podemos a veces encerrarnos solamente en el estudio y entendemos que es una prioridad y que debemos proteger y cuidar ese tiempo, pero a veces podemos encerrarnos detrás de eso para no estar con las personas y cada vez nos puede estar costando más lidiar con situaciones y el temor al hombre, nuestra propia falta de confianza en el poder de la escritura, el temor a enfrentar incomodidad o a que personas se ofendan o se vayan. Hay muchas razones, ¿no? que pueden estar en nuestro corazón, puede comenzar a alejarnos de la gente, a no estar disponibles y a mantenernos distantes, ¿no? Cultivar la compasión, la compasión. Y estas son cosas que Dios debe producir en nuestro corazón y que tenemos que clamar, bueno, como el salmista clamaba, vivifícame, nosotros tenemos que clamar también, ¿no? Dios, pon esa compasión en mi corazón, la misma compasión que tuvo Cristo, ¿no? Ahí en Mateo 9:36, cuando dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y conoces esa expresión de compasión, como ahí en el lenguaje bíblico y para el judío, para el hebreo, las emociones tenían que ver con las entrañas, ¿no? Con los intestinos, con esta zona de las vísceras, porque ahí se sentían, ¿no? Entonces, bueno, debe estar por acá, en toda esa parte de los sentimientos, pero tiene que ver con eso, ¿no? Se le revolvían las entrañas, ¿no? Y realmente eso es lo que tiene que pasar en nuestro corazón cuando vemos el dolor, cuando vemos personas quebrantadas por el pecado, cuando vemos situaciones tan tristes y consecuencias a veces también tan devastadoras. No podemos estar allí fríos, distantes, apáticos, sino que estamos ahí involucrados en esta relación compasiva. Pablo, por ejemplo, hablaba ahí en 1 Tesalonicenses 2:7, expresiones tan preciosas, ¿no? Él dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Utiliza imágenes muy gráficas de compasión a madre cuidando a su propio hijo, ¿no? Un padre que cuida con ternura. Esta es la idea, ¿no? De un corazón compasivo. Entonces necesitamos ponernos en el lugar del otro. Necesitamos pensar cómo nos sentiríamos nosotros en una situación así. Necesitamos pensar cómo nos gustaría ser tratados o que nos guíen a la verdad si nosotros estuviésemos en esa situación. Debemos ver al otro como parte de nuestra familia, y esto es la iglesia, la familia de Cristo, somos hermanos. Y debemos buscar esas maneras prácticas también de mostrar, ¿no? Primera Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, a veces puede ser muy fácil dar el consejo y no dar una mano, ¿no? Y decir, bueno, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay una forma en la cual yo pueda demostrar que realmente me importa? ¿Hay algo que yo pueda suplir, aunque sea simple, pero que pueda mostrar mi amor por esa persona de una forma práctica? Esa es una pregunta que yo necesito hacerme. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Y quizás en estas primeras sesiones estamos desarrollando esta relación de confianza, o como decimos, previamente a que todo esto surja, ¿cómo puedo yo también suplir una necesidad? Tomar al aconsejado en serio. Decíamos esto de no minimizar, puede estar ahí pensando y subestimando y diciendo, bueno, no es para tanto, hay cosas peores, hay situaciones más difíciles, sin embargo la persona está devastada. Y bueno, quizás
tiene que ver con inmadurez, quizás tiene que ver con un falta de entendimiento de las verdades bíblicas, de solidez en sus convicciones, o simplemente de la capacidad que Dios le ha dado de soportar ciertas cosas. Entonces, es importante no minimizar. Para la persona es doloroso, la persona está sufriendo y ese sufrimiento es real y no puedo menospreciar eso, minimizar eso, ¿no? Lo que hacemos es maximizar la suficiencia de Cristo, pero no minimizamos el problema, la situación en la que la persona está allí, ¿no? Escuchá a la persona, aun cuando no estés de acuerdo, demostrar ahí esta confidencialidad. Ser una persona confiable. Si hay algo que destroza el involucramiento, es cuando personas han confiado en nosotros para contarnos algo y luego se enteran de que lo hemos hablado con otras personas. Justamente eso destruye la confianza. Obviamente, hay un límite para la confidencialidad. Primero, necesitamos de la vida del cuerpo, entonces necesitamos dinámicas en las cuales podamos confesaros unos a otros nuestros pecados, pero también hay procesos a veces, en un proceso disciplinario, donde comienza, dilo en secreto, estando tú y él solos, y termina hablándose eso a la iglesia, quizás en un proceso en el tiempo. Hay situaciones y hay pecados que requieren que esto se haga público. Hay pecados que infringen las leyes y si la persona no lo hace, vamos a tener que ir nosotros a declarar y hacer una denuncia. Entonces hay un límite para la confidencialidad, pero tenemos que ser confiables. Tenemos que ser confiables. Bueno, el Espíritu Santo debe estar controlando nuestra vida. Justamente vemos ahí en Gálatas 5 ese fruto del Espíritu en todas las relaciones interpersonales. Esto es lo que debería verse. Y esto es lo que nosotros debemos manifestar mientras estamos aconsejando personas en situaciones difíciles. Hay personas que van a atacarte, hay personas que van a enojarse con vos, hay personas que van a ponerse violentas, y uno tiene que estar controlado, ¿no? Y manifestar el fruto del Espíritu Santo en todas las relaciones interpersonales, porque vamos a ser tentados, ¿no? A responder a veces con indiferencia. Vamos a ser tentados a tomar el pecado de forma personal y vamos a ser tentados a querer defendernos, a querer demostrar que no es así, a querer quizás defender nuestra imagen, nuestra reputación, y necesitamos, ¿no? Estar controlados, gobernados por el Espíritu Santo de Dios y comunicate de una manera sencilla. Ahí tenés algunos textos para después vos poder profundizar, pero el qué, el contenido, qué es lo que vas a comunicar, por qué, cuál es tu motivación, ¿no? Para edificación, dice ahí el texto de Efesios 4. ¿Cuándo lo vas a hacer? El momento oportuno. A veces también no es el mejor momento para decir lo que hay que decir, pero hay que ser sabio, ¿no? El proverbio dice la palabra a su tiempo, ¿no? Cuán buena es, cuán buena es. En el momento oportuno y de la forma adecuada, el tono, ¿no? La palabra blanda, ¿no? Calma, ¿no? Y la áspera hace subir el furor, dice el proverbio también ahí, Proverbios 15. Entonces, ahí tenés aspectos de la comunicación que van a potenciar la forma en que nos involucramos con la persona que queremos ayudar. Escucha de forma atenta. Hay un proverbio ahí, el 18:13, que dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces este aspecto de la escucha es tan importante, es tan importante. Y creo que nosotros como hombres necesitamos crecer mucho en el área de escuchar, de escuchar. Y si estás en la labor pastoral y te toca estar enseñando constantemente, es un área que tenemos que desarrollar también, porque nuestra tendencia va a ser a instruir, nuestra tendencia va a ser a decir algo, nuestra tendencia va a ser a corregir enseguida, cuando necesitamos aprender a escuchar. Y vamos a ver esto cuando hablemos de la recolección de información, ¿sí? El inventario. Entonces, expresar esta amabilidad e interés en tu postura, ¿no? Cuando estás hablando con la persona, o puedes estar hablando con la persona desparramada en un sillón y eso no estaría mostrando ni interés ni respeto. Tu postura comunica la forma en que vos estás, escuchando la dirección de tu cuerpo, cómo vos expresás esa tensión, cómo asentís con la cabeza cuando
la persona que estás ayudando está compartiendo lo que está compartiendo, el hecho de estar mirando a la persona cuando te está hablando y hacer esa conexión con la vista, vos vas a poder identificar incluso muchas cosas de esos hábitos en escuchar a la persona, ¿no? A veces podemos estar allí con la persona mirando por otro lado mientras nos está hablando, o mirando el teléfono o el celular, y eso distrae y manifiesta que no estoy atento, manifiesta que la verdad no me importa, o hay algo más urgente o algo más importante para mí que escucharte. Fíjate ahí, dirigí la conversación, pero no domines la conversación. Tenemos un tiempo para juntarnos, hay un límite en eso, y vamos a ir guiando la conversación, tenemos que llegar al lugar donde queremos llegar, pero no queremos estar dominando, interrumpiendo constantemente, innecesariamente, queremos escuchar, no queremos llegar a conclusiones apresuradas, y enseguida asumir que lo que está pasando es por esto o lo que está diciendo es por esto, sino que queremos evaluar y no responder palabra antes de oír, ser lento para interrumpir y repetir lo que estás escuchando si no entendiste. Esto es sabio, ¿no? Si no entendiste algo, no asumas que lo entendiste o no hagas como que lo entendiste. Eh, ¿Podrías explicármelo de nuevo o es esto lo que vos estás queriendo decir? Y ese feedback ayuda muchísimo. Y a veces la verdad que no estamos entendiendo el punto y necesitamos hacer este ejercicio de poder repasar y poner en mis palabras lo que vos estás diciendo y asegurarme de que estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Eh, entonces, la forma, ¿no?, en la que escuches a tu aconsejado va a ser vital para desarrollar esta relación de confianza que va a ser manifestada en este interés genuino. Fíjate, intercede por tus aconsejados, ¿no? Tenés muchos pasajes en la Escritura donde el apóstol Pablo ha modelado esto, diciendo a los creyentes, oro por ustedes, y oro por estas cosas, y estoy orando, y me estoy gozando en estas cosas. Y Pablo está comunicando esto. Y es bueno que nosotros también lo hagamos, ¿no? Si hay algo que podemos hacer por las personas es orar, entendiendo que es una obra de gracia, como escuchábamos en la primera sesión, entendiendo que si Dios no obra y no manifiesta su misericordia, nada nosotros podemos lograr. Entonces tenemos que clamar al Señor, tenemos que orar con ellos juntos y guiarles también a la oración. Mirá lo que dice Waymack. Dice, Dios usualmente cambia vidas en una situación donde existe una relación de interés y confianza entre el ayudador y la persona que necesita ayuda. Y como te decía, no tenemos que esperar a que surja el conflicto, a que surja la necesidad para comenzar a desarrollar esta relación de confianza. Necesitamos cultivar esto en nuestras iglesias y en nuestras relaciones de forma intencional y tener estas relaciones de confianza y de amor por las personas de tal manera que cuando surjan las situaciones podamos ser escuchados de una mejor manera. Fíjate que el segundo aspecto tiene que ver con la inspiración. Y estamos yendo rápido, creo que me quedan ahí unos 20 minutos más o menos. Pero la inspiración tiene que ver con el concepto de inspirar esperanza en el aconsejado, ¿sí? Nosotros necesitamos desarrollar una relación de confianza, y si pensás en el proceso, estos serían los primeros eslabones del proceso. Necesito primero construir esta relación de confianza. A veces no es posible, a veces no tengo esta relación de confianza y voy en el proceso a cultivar esto. Y en las primeras sesiones yo voy a cultivar esto de una forma quizás más intencional. Pero lo segundo que yo tengo que hacer es dar esperanza a la persona que viene en busca de consejo. Un cambio bíblico, dice Waymack, no puede tener lugar en una persona si no hay esperanza. Y vos sabés, ¿no? Las personas llegan desesperanzadas, las personas llegan con vidas rotas, quebradas, quizás desde su entendimiento intentaron todo lo que pensaron que podrían hacer y ya no hay más nada para hacer. Quizás ya han estado en otros contextos, hablamos recién de la psicología, la psiquiatría, y son personas que han estado en esos contextos y han por años estado en sesiones
con un psicólogo y el psicólogo los derivó al psiquiatra y han probado quizás con medicaciones y están devastados y vienen porque alguien le dijo andá. Pero la verdad no tienen esperanza. Ellos creen que esto va a ser igual que las veces anteriores y simplemente están ahí porque alguien les dijo que vayan, ¿no? Entonces están ahí con patrones de fracaso, pensando no vale la pena intentarlo. Y entonces necesitamos dar esta esperanza. Ahora, nuevamente, como hablamos con el involucramiento, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos involucrarnos en una relación con las personas si primero no estamos involucrados nosotros en una relación estrecha y personal con Cristo. Y tampoco podemos dar esperanza si nosotros no estamos esperanzados. Y la verdad que el ministerio privado de la palabra va a ser una lucha, y es una lucha con nuestro propio corazón. Y es una lucha a veces con nuestra propia incredulidad. Porque a veces nosotros estamos viendo a la persona de esa manera. Nosotros estamos frustrados pensando que en realidad no va a cambiar. Y es una lucha en nuestro propio corazón, ¿no? De confiar y tener esperanza en la palabra de Dios. Jay Adams dice lo siguiente: un consejero, por encima de todo, tiene que ser un hombre de esperanza. Él mismo tiene que creer lo que dice sobre la esperanza o va a comunicar el sentimiento opuesto. Tiene que estar plenamente persuadido de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Nada de no ser esto puede darle el confiado entusiasmo que es necesario para hablar de esperanza, de cambio, con convicción y seguridad. Y luego dice, el entusiasmo es verdaderamente contagioso cuando las razones para el entusiasmo son bíblicas, son bíblicas. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos tener esta actitud y esta expectativa y esta esperanza en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la esperanza bíblica no es mero optimismo, ¿no? Hay un texto precioso que me encanta ahí en Hebreos 6:18. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo. Esta es la esperanza que tenemos en la suficiente palabra de Dios. Esta es la esperanza que tenemos en la suficiente persona de Cristo. Entonces, no es mero optimismo, no es mero optimismo. Solo la esperanza nos puede capacitar para asistir a personas sin esperanza, ¿no? Y solo la palabra de Dios puede dar esa esperanza a aquellos que batallan contra el pecado. Entonces, fíjate el peligro de la falsa esperanza. Y podemos caer muy fácil en dar esta falsa esperanza. Por ejemplo, la falsa esperanza que viene, ¿no? De este sentido de que Dios va a darnos todo lo que deseamos, ¿no? Va a librarnos del dolor, va a solucionar todos nuestros problemas. Y a veces las personas vienen con esta expectativa y vienen con esta falsa esperanza. Este es el concepto que han escuchado quizás de la iglesia o que tienen incluso de Dios. Un Dios que va a darme todo lo que quiero, que va a librarme de todos mis problemas, que va a sanar todas mis enfermedades. Y esta es la expectativa con la persona, ¿no? Que la persona tiene. Y esa es una esperanza falsa que va a devastarle. Porque cuando esa enfermedad no sea curada, porque cuando ese conflicto no se solucione, entonces, ¿qué pasó? Y entonces Dios falló. Entonces la escritura no es verdad. Esa es una expectativa y una esperanza demoledora, ¿no? Es una falsa esperanza. La falsa esperanza de utilizar textos fuera de contexto, ¿no? Y a veces vos vas a tener, a veces, manuales de consejería que en realidad son un rejunte de textos ubicados a veces de forma aleatoria en ciertos temas y catalogados de alguna forma. Y a veces utilizar la escritura, ¿no? En esa forma puede ser muy peligroso, ¿no? Porque vos podés agarrar el texto y decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y agarrás eso como una bandera sin prestar atención al contexto. ¿Cuál es el contexto de Filipenses 4? El contexto de Filipenses 4 es el contentamiento. Y Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme no teniendo nada, pasando necesidad. Y también he aprendido a contentarme teniendo mucho. Vos dirías, ¿qué es más fácil? Bueno, no sé. Creo que es más fácil contentarse no teniendo nada que teniendo mucho, ¿no? Alguien dijo que por 100 hombres
que vencen la adversidad, uno se mantiene firme en la prosperidad. Y Pablo está hablando en el contexto del contentamiento y él dice, he aprendido, ¿no? A contentarme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un contexto. Parece todo lo puedo, ¿no? No es ahí, no están los jugadores de fútbol y se juntan ahí, van a ganar un partido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se usa de todas formas, ¿no? Está el que no estudió nada y dice, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y va a rendir el examen. Y se usa como una píldora para todo, ¿no? Y entonces esa es una esperanza falsa. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz, ¿no? Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y entonces ahí está la persona y dice, ¿qué es lo que espero? Y yo espero esto. Yo espero ser próspero en mi trabajo, yo espero formar una familia, tener hijos, y esto es lo que yo espero, y Dios me prometió, estos son los buenos planes que Dios tiene para mí. Y cuando las cosas no suceden de acuerdo a sus expectativas, la frustración total. Pero ¿acaso los planes de Dios? Pero ¿cuál es el fin que ellos esperan? En ese contexto, ¿qué es lo que está pasando? Hay un contexto de disciplina, hay 70 años de cautiverio, ¿no? Del pueblo de Dios, eso es parte de los buenos planes de Dios también. Hay promesas futuras en cuanto al reino mesiánico. Bueno, hay un contexto que tiene que ver con los planes de Dios y con la expectativa del pueblo de Israel en ese contexto. Yo no puedo agarrar ese pasaje y usarlo como una píldora, eso es una falsa esperanza. Y es tan peligrosa porque pareciera que surge de la escritura. De la escritura. La falsa esperanza que viene de una idea equivocada de la fe. Ideas místicas, o bueno, pero tienes que tener fe. Y entonces la persona está en una crisis de fe. Porque la verdad cree, pero ¿en qué? Pero cree, pero hay cosas que no suceden. Y entonces, bueno, en muchos contextos, entre comillas, ¿no? Evangélicos, el problema siempre, bueno, no tuviste fe. El punto es ese, ¿no? La falsa esperanza de negar la realidad, ¿no? Entonces, estos aspectos de, bueno, que decíamos recién, bueno, no es para tanto. O esta falsa esperanza de expectativas, bueno, ya va a pasar. Y tenemos que tener cuidado porque a veces aconsejando personas con buenas intenciones, nosotros caemos en estas frases hechas y apresuradas. Tenés que confiar en Dios, ya va a pasar. Todo le ayuda bien. ¿Y si no pasa? Si no pasa, es cuestión de tiempo. Y a veces el tiempo es largo, ¿no? Y los años duros. Y son frases hechas y que pueden sonar muy bonitas, pero son falsas esperanzas. Se predica el Evangelio y se predica muchas veces de esa manera. Ujú, Señor como solucionador de todos tus problemas. ujú. Falsas esperanzas, ¿no? Entonces, fíjate cómo en la escritura encontramos esa doble esperanza, la esperanza futura, y vos tenés ahí un libro como Apocalipsis, ¿no? Escatológico, ¿y por qué fue escrito Apocalipsis? ¿En qué contexto? En un contexto de sufrimiento. Hay un pueblo que está siendo perseguido, y lo que vos tenés ahí es la esperanza gloriosa del retorno de Cristo. Son palabras de esperanza, entonces una esperanza futura, ¿no? De la venida de Cristo, la resurrección de entre los muertos, la eliminación total del pecado, del dolor, la glorificación final, la herencia en los cielos, y tener la esperanza presente, ¿no? De una vida abundante aquí y ahora, la victoria sobre el pecado, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el consuelo de Cristo en medio del sufrimiento, los propósitos de Dios a través del dolor. Bueno, tenemos que enfocarnos entonces en la esperanza bíblica. Mira, algunos problemas que requieren esperanza de una forma puntual. Las personas que llegan con problemas de larga duración necesitan esperanza, ¿no? A veces son enfermedades largas, a veces son enfermedades crónicas, y necesitamos dar esperanza. Personas que han perdido seres queridos. Fíjate ahí Pablo modelando esto en 1 Tesalonicenses 4:13, cuando dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hay personas así que han perdido seres queridos, están turbados, están desanimados, están desesperanzados, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué va a presentar ahí? Cristo viene, ¿no? Y les va a animar a dejar de mirar, ¿no? El aquí y ahora y elevar su mirada en el retorno glorioso de Cristo, cuando nosotros seamos transformados y juntamente con aquellos estaremos ahí por siempre con el Señor. Las personas con problemas específicos, decíamos recién quizás que le han rotulado alguna enfermedad, entre comillas, mental, o le han puesto rótulos psicológicos. Vamos a hablar de eso más adelante también. Personas que se les dice que están enfermas cuando en realidad no lo están,
y están desesperanzadas, porque realmente si vos tenés una enfermedad, entonces no hay esperanza, más allá bueno, que Dios obre milagrosamente y haga algo, pero estás destinado a una medicina o lo que fuere, pero si el problema es el corazón, entonces claro que hay esperanza, porque para eso vino Cristo. Personas que han sido hostigadas por el temor y están paralizadas, personas a las cuales se les ha decepcionado, ¿no? Que han confiado en otros y le han fallado, han sido engañadas. Las personas en dolor están en un estado de mucha vulnerabilidad. Y tristemente, aún en el contexto evangélico, hay personas que se aprovechan de esta vulnerabilidad, ya sea con fines económicos, ya sea con obtener otro tipo de beneficio de parte de la persona en necesidad, y entonces vienen ya con una esperanza destruida, personas que han intentado hacer algo y han fracasado, ¿no? Y quizás están resentidas con Dios, han intentado soluciones falsas, como decíamos recién, no han sido perseverantes en el proceso y entonces vienen diciendo, lo intenté, pero no funcionó. Y tenemos que lidiar con esa idea equivocada de qué es intentar, qué es lo que intentó y qué implica que no haya funcionado. Las personas de edad necesitan esperanza, ¿no? Personas ya mayores que quizás están pensando que ya es tarde para hacer algo, que están mirando más atrás que hacia adelante y lo ven como tiempo perdido, que ya no queda nada hacia adelante, y están demasiado grandes quizás para que Dios haga algo con ellos, están debilitados físicamente, necesitan esperanza, personas desanimadas, sin duda, profundamente, quizás han abandonado ya sus tareas, sus responsabilidades, están con pensamientos suicidas, y quizás incluso encuentran hasta cierto alivio con el solo hecho de pensar en terminar con todo esto, en quitarse la vida. Son personas que necesitan esperanza, personas que han sufrido el abuso, pérdidas de seres queridos, el trabajo, bueno, situaciones ahí difíciles, personas que están enfrentando la muerte y obviamente personas que no tienen a Cristo, ¿no? Ahí hablamos de preconsejería, porque lo que tenemos que hacer ahí es presentar el Evangelio. Si no tenemos a Cristo, si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos hacer consejería bíblica, porque no tenemos los recursos espirituales para avanzar en un proceso de victoria, ¿no? Entonces necesitamos hacer preconsejería y necesitamos predicar el Evangelio y dar la esperanza que solo se encuentra en Cristo, ¿no? Hay la esperanza de la vida eterna, como dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que J. Adams dice lo siguiente, la regla es, me encanta esta frase, siempre que sospeches que un aconsejado necesita esperanza, déjalo todo y trabaja en ella. Sin esperanza no hay seguridad de que el aconsejado resista. Es posible que tengas páginas de datos en tu carpeta, pero no te quedes sin aconsejar. Y vamos a ver la parte de recolección de información. Y podemos estar teniendo ahí mucha información, podemos estar haciendo muchas buenas preguntas, podemos tener ahí páginas de datos, dice J. Adams, y perdiste el aconsejado, ¿no? Porque estaba desesperanzado y no trabajaste en eso, ¿no? Entonces, fíjate cómo damos esperanza, y terminamos con esto. El consejero bíblico debe presentar el Evangelio. Y nuevamente es básico, pero es tan importante. A veces asumimos que la persona es salva. Aún dentro de nuestros contextos de la iglesia, pensamos y ya damos por hecho que la persona es un creyente genuino. Y el conflicto, el dolor, los problemas son una gran oportunidad para presentar el Evangelio, para repasar el Evangelio, para preguntar qué es lo que entiende la persona del Evangelio. Y tenemos que comenzar por ahí. Tenemos que comenzar ahí, porque si no está el Evangelio, si no está Cristo, si no hay nuevo nacimiento, no hay esperanza. No hay esperanza para el cambio. El aconsejado dice, el consejero bíblico debe hacer énfasis en las promesas de Dios, ¿no? Y debemos confiar en la suficiencia de la Escritura. Necesitamos interpretar los pasajes de una forma correcta y presentar la esperanza que solo viene de la palabra de Dios. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Qué precioso! Por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces tenemos que hacer énfasis en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. El consejero bíblico debe guiar al aconsejado a una relación personal con Cristo, ¿sí? Por medio del estudio personal, ¿no? de la Escritura. Entonces necesitamos hacer énfasis, porque Cristo, la esperanza es una persona, ¿no? La esperanza no es un lugar,
La esperanza es Cristo, ¿no? Lo que nos alienta, la vida futura, el cielo, es Cristo mismo. Cristo está allí, el Salvador. Entonces debemos guiarle a una relación real, personal con Cristo. Fíjate el cuarto aspecto. El consejero bíblico debe exhortar al aconsejado a tener esperanza. La esperanza no es meramente una emoción. La esperanza es una elección. Y aún la desesperanza. Vos podés elegir quedarte en ese punto de desesperanza o vos podés elegir en la gracia de Dios confiar y depositar tu esperanza, tu confianza en Dios. Entonces vemos estos mandatos a tener esperanza en la Escritura. Y por ejemplo, a modo de ejemplo, 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Esperad es un mandato. Es un mandato a poner tu esperanza no en las cosas de esta vida, no en las circunstancias, no en las situaciones, no en un cambio de escenario, sino en una persona. Mira, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, en un punto, mientras vamos guiando a la persona, debemos exhortarle. Y la palabra de Dios dice que cambies de actitud. La palabra de Dios dice que deposites tu confianza y tu esperanza en cosas mucho más trascendentes que el aquí y ahora, ¿no? En Cristo Jesús. El consejero debe enseñar al aconsejado a pensar de forma bíblica. La desesperanza viene de pensar y de creer la mentira. El pecado es mentira, decíamos, ¿no? Recién escuchamos en la sesión 1. Y la desesperanza, el desánimo, viene de creer y pensar en el error. ¿Sí? Entonces, las personas que están desesperanzadas porque están teniendo una idea equivocada, ya sea de Dios, ya sea de ellos mismos, ya sea del pecado, ya sea de cuál es el problema, ya sea de cuál es la solución. En algunos de estos aspectos, la persona está pensando mal, está pensando de forma equivocada y entonces no hay esperanza. Pero cuando la persona empieza a reemplazar estas mentiras por la verdad de Dios, cuando la persona empieza a entender el carácter de Dios, que es fiel, que es justo, que es soberano, ¿no? Que es misericordioso, bondadoso y afirma su mente en la verdad más allá de las circunstancias, cuando la persona entiende que el problema está en su corazón, que el problema no es su familia, que el problema no es su trabajo, que el problema no es la sociedad, que el problema no es el entorno, que el problema no es la forma en que le criaron, las experiencias que tuvo en la vida, que el problema está en cómo él está respondiendo a las situaciones difíciles de la vida, eso es esperanzador, porque Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados, Él venció en la muerte, ¿no? Ahí en la cruz, Él resucitó de entre los muertos y entonces, ¿qué mayor esperanza es decirle a alguien, tu problema es el pecado? Lejos de ser eso devastador, eso es esperanzador, porque para eso vino Cristo. Eso es una esperanza bíblica, ¿no? Entonces la esperanza viene de un entendimiento correcto de la verdad del problema, un entendimiento correcto de la solución del problema. Entonces, en la próxima sesión vamos a estudiar cómo recolectar información y cómo interpretar esa información. Pero antes de entrar allí, lo que tenemos que trabajar es en este involucramiento, una relación de confianza con la persona que es básico, pero a veces fallamos ahí, ¿no? A veces vamos sin haber establecido un vínculo y necesitamos formar esa relación de confianza y realmente amar a la persona y estar realmente interesados por la persona y si no es así, clamar a Dios para que Él produzca ese fruto en nuestro corazón. Necesitamos ir para dar esperanza, no una falsa esperanza, no basada en mis experiencias, mis expectativas o en frases hechas que no tienen ninguna conexión con la verdad. Es una esperanza que sea bíblica y que venga de la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos bien? ¿Sí? Corrimos un poco. Había mucho para decir, pero bueno, la idea es que puedas tener por lo menos una visión panorámica de estos dos primeros eslabones de esta cadena. No sé si hay algunas preguntas, este es el tiempo. Bueno, ahora pasó el tiempo de preguntas. ¿Sí? Que puedan ahí estar siempre dirigidas al tema que fue también tratado. Gracias, hermanos, por la atención y bueno, ahí estamos con las preguntas. Muy bien. Me venía a la mente una pregunta, la consejería, sobre todo, hay una situación, ¿no? Cuando la persona
tiene temor, ¿no? Me pasaba con un muchacho. Que ahora se ha ido a Cristo, lo estoy visitando, lo estoy discipulando, lo estoy animando. Y él tiene temas de pánico, de miedo, entonces no puede salir de su casa. Y bueno, ha tenido un buen resultado, de Dios, Qué bueno. lo animo, Ujú, por mensaje, por vivir. ujú. ¿Qué tiempo sería ese tiempo? Hay que tener que gastar tiempo, ¿no? Hay que ser persistente. ¿Qué tiempo le daríamos? Ahora la última vez me dice, las próximas, lo he comentado varias veces, yo lo voy a buscar, lo llevo, lo traigo, ¿no? Y bueno, y ahora la última vez me dijo, bueno, las próximas voy a ir, te prometo, Dios no tiene esa obligación, ¿no? Salir de tu casa, a abrir tu paso, a salir a caminar, he podido, hubiese salido a caminar. Por ahí le vienen esos ataques y obviamente que hoy no pude, no me saqué. ¿Qué tiempo más o menos nos tiene que? Bueno, es La pregunta porque no es amplio. parte de la iglesia. Claro. Entonces, vamos a hablar en otra de las sesiones de cómo interpretar la información y entonces qué hay detrás del temor. Entonces, tendríamos que definir qué es lo que está pasando ahí con la persona. Hay mucha información que necesitamos recolectar para entender el cuadro, pero lo primero es realmente si esta persona ha entendido el Evangelio y lo ha abrazado. Entonces, sería un error asumir eso, intentar avanzar, y eso va a confundir a la persona. Eh, Puede traer varias situaciones, pero que la persona piense que es salva cuando no lo es, y nosotros estamos afirmando algo en realidad cuando no está sucediendo. Puede generar una expectativa incorrecta de lo que Dios tiene para ofrecerle a él, que no es un cambio de exterior, sino un cambio del corazón. Entonces, pienso que habría que ir despacio, afirmando el Evangelio. Y no podríamos avanzar en ayudar a vencer sus temores si no comenzamos por ahí. Entonces, pienso que eso sería muy importante, ¿no? Incluso más de esto decir, bueno, tenés que venir a la iglesia. O sea, venir a la iglesia tiene que ser una respuesta a una fe salvífica, ¿no? Porque el creyente se reúne, se congrega y quiere estar ahí con el pueblo de Dios. Entonces, todo lo que hacemos en el contexto de la iglesia tiene que ver con creyentes que son edificados y solo el creyente va a desear eso, ¿no? Entonces, pienso que ese sería un primer principio. Eh, y otro principio, en cuanto a tiempo, no podemos poner plazos porque hay muchos factores en el medio. Está nuestro factor a veces de nuestro entendimiento de la situación y de cómo le guiamos a la solución bíblica. Y a veces en ese proceso estamos nosotros entendiendo cuál es el problema y de qué manera le vamos a guiar, y eso a veces lleva tiempo. Eh, el tiempo depende de la persona y de cuán dispuesto está a obedecer la escritura y a ser diligente en su santificación. Y el tiempo está en la soberanía de Dios, que Dios tiene sus tiempos y Dios eligió que la santificación sea un proceso y no un evento, porque es la forma en que eso trae gloria a su nombre y dependencia en Él. Entonces, no podemos establecer un tiempo. Pero bueno, creo que habría que avanzar en relación con su salvación. Creo que habría que avanzar en este rótulo psicológico de ataque de pánico, que pienso que lo que eso hace es confundir cuál es el problema. Porque ya el nombre pareciera que es algo que te ataca, del cual no sos responsable y sos una víctima de algo que viene y no podés controlar. Y entonces vos estás ahí y la única esperanza, si ese fuese el caso, es una medicación que te libre de esto o alguna otra cosa, ¿no? Pero no, esto no es un ataque. Es temor y ansiedad. Habría que definirlo bíblicamente qué es, cuáles son los miedos, cuáles son las mentiras, cuáles son los temores, qué cosa está pensando, porque las emociones responden a nuestros pensamientos y acciones. Las emociones son una respuesta. Entonces, si algo estás sintiendo, es porque algo estás pensando o porque algo estás haciendo. Entonces, la emoción va a responder a la voluntad. Entonces, hay algo que él está haciendo, que está generando esto. Y llevarle a guiar, a entender eso,
es un proceso, el tiempo, ¿no? Pero habría que prestar atención a eso. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y una parte donde dice, bueno, dejarlo todo, este muchacho invierte tiempo en él, mucho tiempo y claro, bueno, así lo también uno por ahí, dice, bueno, es propuesto porque tengo otro Wow. ¿ves? Sí. Pero trato de estar ahí muy bueno en el material. Sí. Y a veces, y cuando noto que no lo voy a visitar, por ahí, que me cae. Y me dice, muy persistente porque pasamos tiempo construyendo parámetros bíblicos. Tuvo con tratamiento psiquiátrico, con medicación, una iglesia, fue a visitar la iglesia que contiene esa doctrina, de hecho, nunca me leyeron la Biblia como vos, nunca me enseñaron. Y la familia de él son todos pastores. Creo que es importante también recordar que Dios está tratando con nuestro propio corazón. Y Dios también está trayendo personas con problemas para tratar con nuestros propios problemas. Y a veces en ese proceso uno dice, bueno, no hay fruto, bueno, pero puede haber fruto de este lado. Y quizás uno no vea el fruto, Dios es el que da el crecimiento, pero sí uno puede ver el fruto en uno, de esa compasión, de esa persistencia, de esa fe que se va arraigando en la suficiencia de la Escritura, de ese amor que da, aun cuando no hay fruto, si no espera nada a cambio. Pienso que en el proceso Dios también ¿no? va obrando nuestro propio corazón y ese es el fruto que a veces vemos, ¿no? El que podemos ver si tenemos la actitud correcta. Sí. Uno de los ítems del involucramiento, decía, cuando nos comentamos en el involucramiento bíblico, ¿podría explicar a qué se refiere cuando dice, cuando nos volvemos más profesionales, hermanos en Cristo, hay menos peligro que debería? Sí, pienso que en este concepto del profesional, que es como el mundo lo ve. O sea, el mundo te manda al profesional y es el que tiene las respuestas y que va a solucionar tu vida y es el que tiene la voz que se escucha, ¿no? Y entonces va la gente, el que va a resolver su situación y al que tiene la voz, ¿no? Y lo que va a decir qué es verdad y qué no es verdad. Que está distante, que te receta y te da lo que tenés que hacer y listo. Y no es esa la vida del cuerpo. No somos profesionales haciendo el ministerio. El concepto de hermanos es que estamos todos juntos lidiando con esto. Y estamos juntos batallando contra el pecado y somos un equipo. Ninguno está en un pedestal. Estamos todos en el mismo plano y me encanta el apóstol Pablo siendo el apóstol, ¿no? A los gentiles, ¿cuántas veces les dice hermanos? Él se pone en el plano, sí, en algunos momentos él está defendiendo su apostolado y él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios, pero después, hermanos míos. Y él está ahí, él está en el mismo plano, lidiando, luchando con el pecado, no pretendo haberlo alcanzado, pero esto es lo que yo hago, me estiro, lucho, y ese es el concepto. Yo no estoy en un punto donde yo tengo todo resuelto, pero sí estoy en un punto, quiero estar en un punto donde yo me estoy estirando por luchar por estas cosas. Y no ha dejado, es una tentación, pero estoy haciendo todo lo que Dios me manda hacer y estoy dependiendo de su gracia para mantenerme, ¿no? en pureza. Entonces, ese sería el principio, ¿no? No generar esa distancia de ser la persona que tiene todas las respuestas y donde la gente viene a mí. Pero también es generado por el rótulo. Otro le puede poner acceso. Sí, sí. Sí, y que a veces también pueden ser varios factores, ¿no? Pero a veces también la persona no quiere asumir la responsabilidad y de alguna manera, bueno, si vos sois profesional, vos me tenés que solucionar la vida. Y en realidad lo que vas a hacer en esa sesión, en esa hora, en esa visita semanal, no se compara con todo lo que hay que hacer todos los otros días de la semana. Entonces, la verdad que la responsabilidad está puesta sobre la persona, ¿no? Y uno tiene una parte en eso, pero si en la semana lo único que estamos esperando es la próxima sesión, difícilmente podamos avanzar. Por eso la persona debe poner la esperanza en nosotros
Y ahí es donde estamos Muy bien. en ese lugar, porque ni la experiencia nuestra, ni Mm. nada, no es nosotros. Ujú. Ahí nos tenemos que correr también, Sí, que nosotros también luchamos, también tenemos nuestros problemas. sí. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, como dijiste recién, nosotros también tenemos lucha Sí. y podemos aconsejar de qué hizo Dios también como obra. Amén. Poner la mirada en Cristo. Y ese es un punto importante porque es muy tentador. Puede ser muy, muy dulce al paladar. Pensar que uno puede, ¿no?, hacer algo y sentir eso de que sos la persona, sos el Mesías, Porque entre Dios comillas, no ¿no? obra todos de igual manera, por Mm. eso me llama mucho la atención la presentación del Evangelio, Mm. porque es común en nosotros escuchar también, y a veces se nos va a nosotros, y cuando predicamos el Evangelio, ¿qué predicamos? ¿No es cierto? Que hablamos de salvación y en esa salvación incluimos un paquete de esperanza, que no falta esperanza, Mm. que lleva a la persona, porque la persona va a Cristo, y muchas veces por razones equivocadas, entonces el pecado, la salvación, y hacer por una experiencia he visto y he escuchado y hacer falta estar al lado mío, predicando el evangelio a una persona que después te dice, ¿por qué le decís eso? Mm. No, que yo la recibí a Cristo, el tipo la apoyó a la mujer, la tenía ya hasta preso por eso, y se habla que no, ese señor ahora va a hablar, que tu mujer, ya soluciona todo tu vida, tu esposa, tu hijo, y no le puede decir así, yo decía que sí recibió, si se arrepiente, pero vos no podés meterte en la vida de la mujer, la golpeada, porque ella no sabe, y es más, a veces la está tomando mal. Entonces, le estás sembrando, claro, entonces el evangelio lo tenemos que tener claro también nosotros, cuando predicamos, ¿qué predicamos? ¿Para qué vino el Señor? ¿Qué es el evangelio de la salvación? Después todo, como hablamos de la soberanía de Dios, Dios no obra igual. Nuestra experiencia cuando conocemos algo de la droga, si algo de la muerte, es algo que uno sabe, entonces con todos los drogadictos que hay, o todos van a salir, o todos se dio obra de distintas maneras. Porque esas personas también, los centros católicos, los centros de rehabilitación, los hermanos mismos que están trabajando, te van a decir, no todos salen. Es así. Y no todos, y la mamá y los papás, hay que ir porque hay una gente que tiene esa esperanza. Y van a buscar así como el Señor por pan, de la delincuencia o los matrimonios rojos, y terminamos haciendo del Señor un solucionador porque el Señor nos ama y todo eso es consecuencia del pecado. ¿Por qué tengo cáncer? Señor, yo ya recibo a Cristo, yo ya fumó como 40 años, ¿qué quieres aparecer? Era una consecuencia de vida antes de Cristo. Y muchas cosas se ven en ese tema porque me puedo pensar en eso. Digo, es importante que la persona entienda el evangelio, nosotros mismos primero, y el que está ahí también, ¿no? Que la voluntad. Muchas cosas que pasamos que es su voluntad, y es para nuestro bien también, atravesar. Marco, tenemos que terminar, perdón, y ahí seguimos con las preguntas después. Ok, estamos en el pasillo. Bueno, oramos. Seguimos charlando, yo tengo mis preguntas ahí también. Bueno, hermano, oramos. Y seguimos. Es que se quiere ir a la fila. Dale, oramos. Gracias, Señor, por el día, Señor, por su cuidado y bueno, también por poder estar estudiando más sobre su palabra, cómo estar aconsejando bíblicamente a personas, Señor. Gracias por la vida de Marcos, por todo lo que ha volcado en su vida, Señor, todo lo que ha permitido que pueda estudiar y que pueda también volcar en nosotros acá, Señor. Gracias por cada hermano acá y que podamos realmente poner todo esto en práctica, recordando de la humildad de nuestro corazón también, Señor. Recordando que realmente no somos expertos ni nada, sino que estamos creciendo también, Padre, junto con todos los hermanos. Somos ahí, estamos en el mismo lugar, Señor, sino creciendo para su gloria, para su honor, Padre. Eso es lo que estamos buscando y nada más.
Gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Segundo. Sí, Marco. Ya cortó el video.